Muy bien, y nosotros ya nos quedamos aquí en este recinto, en este lugar. Yo quisiera, por breves minutos, en esta mañana hablar respecto de la brújula. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una brújula? Una brújula era utilizada sobre todo en los navíos. Los navegantes utilizaban la brújula, porque la brújula lo que les brindaba era dirección. La pregunta es, ¿alguno de ustedes sabe usar una brújula? Porque sabemos quizás qué es una brújula, pero muchas veces nosotros no sabemos o no sabríamos usarla. Claro, hoy en día, cierto, hay otras cosas que nos pueden ayudar con dirección, con instrucciones. Por ejemplo, el GPS, ¿verdad? El GPS nos lleva a lugares. Por ejemplo, también el mismo celular. Porque usted llama a su papá y a su mamá, ¿y cómo se llega a este lugar? ¿No? Porque una de las cosas que, por ejemplo, en primaria a nosotros nos enseñaban era el nombre de las calles de Trujillo. Cuando damos instrucciones, indicaciones a aquellos que somos mayores, les vamos a decir, mira, tomas la calle tal, y de ahí te vas hacia la calle tal, y de allí hacia la calle tal. Hoy día, los muchachos, ¿cómo dan instrucciones? Se va para allá, y de ahí para el otro lado. Porque no saben muchas veces el nombre de las calles. Muchas veces nosotros también sabemos lo que es una brújula, pero si usted estuviese en alta mar, vamos a suponer que a usted le regalan, ¿sí?, un pasaje y con todo lo que esto significa para ir en un crucero. Uy, usted va, qué bacán, un crucero, ¿no? Y ese crucero, simplemente es un ejemplo, por favor, no, aquí esto no es una, ¿cómo es? Premonición ni nada de eso, ¿sí? Simplemente es un ejemplo. Ese crucero naufraga. Y usted es uno de los pocos sobrevivientes y necesita dirección. Obviamente en el mar el celular no le va a ayudar, el GPS no le va a ayudar porque una vez que se moja se acabó. Pero tiene una brújula usted en la mano, tiene una brújula y usted sabe que la brújula da dirección. Y va a esperar que la brújula le hable. Oye, es cierto, tienes que irte de acá para allá, de allá para... No, la brújula no le va a hablar a usted. La brújula le va a indicar siempre el norte. Siempre la brújula va a indicarle el norte. Por eso usted necesita también saber sus puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Nada de que para abajo, para arriba, para allá y para el otro lado. No, nada de ello. Y no solo eso, sino que siempre usted necesita comprender que en una brújula la flechita siempre va a apuntar hacia el norte. Por más que en la brújula misma quizás haya otro lugar que diga norte, porque sí están escritos allí. Pero la flecha siempre va a apuntar al norte. Tiene que ver con los polos, ¿sí? Magnetismo. Tiene que ver con todo ello. Pero si usted no sabe usar la brújula, de muy poco le ayudaría. Digo todo esto, hermanos, porque nosotros sabemos que tenemos un gran Dios, un maravilloso Dios. Tenemos su palabra, que ciertamente es eterna, que ciertamente es incomparable. Pero el problema con nosotros, iglesias, y muchas veces con nosotros,
aquellos que somos hijos de Dios es que no sabemos cómo usarla. Y nos preguntamos, pero ¿por qué razón no cambiamos? ¿Por qué nosotros no crecemos? ¿Por qué razón nosotros no somos más creyentes? Es sencillo. No sabemos usarla. Y estamos deambulando. Así como el pueblo de Israel deambuló en el desierto, ¿se acuerda usted? Porque no quería seguir a Dios, no quería escuchar a Dios. Nosotros también estamos deambulando como iglesias. Nosotros como creyentes también estamos deambulando. ¿Por qué razón? Porque no sabemos usar la brújula. Espiritualmente hablando, claro está. Y lo que desearía hoy día es que usted, hermano, nosotros como iglesia, comprendamos ello. Entendamos ello. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer? La Biblia, en esta carta a los Efesios, y dicho sea de paso, siempre recuerde usted, ¿sí?, que estamos estudiando la carta a los Efesios con el propósito de continuar nosotros aprendiendo respecto a lo que es la iglesia del Señor. Porque es una carta escrita a la iglesia. Y es una carta que expresa sobre todo lo hermoso que para Dios son las iglesias de Cristo. Que entendamos nosotros que es un privilegio ser miembro de una iglesia de Jesús. Qué bendecidos somos. Y eso es lo que sobre todo, insisto, esta carta trata de que nosotros comprendamos. Y esta carta, mire usted, nos ha dicho que nosotros, ciertamente antes de venir a Jesús, ¿cómo estábamos? Muertos. Estábamos muertos antes de venir a Jesús. Por lo tanto, al venir a Jesús es una gran bendición porque en Jesús estamos con vida. Claro, nosotros pensamos que la vida está en hacer lo que uno quiere. Hay que gozar la vida. ¿No es así? Pero según Dios, la vida está en Jesús. Y entre lo que usted piensa y lo que Dios cree o lo que Dios dice, ¿quién cree usted que está en lo correcto? Es Dios. Por más que usted jure y rejure que ciertamente eso es lo que a usted le da vida, hacer lo que usted quiera. Y Dios dice, no, vida es Jesús. Jesús es vida. Y de por sí aquellos que somos creyentes y miembros de la iglesia, entendamos, en ellos somos bendecidos. Porque tenemos la vida y la vida que Dios nos ofrece. Pero no solo eso, en la mañana de hoy vamos nosotros a comprender que antes de Cristo, no solo nosotros no teníamos vida, sino que también nosotros estábamos sin Dios, sin dirección. Eso es a lo que se refiere. Estábamos como que andando por ahí sin saber a dónde ir. Esa era la vida de aquellos que no creían en Dios, y no solo no creían en Dios, sino que no eran de la nación de Israel, y lo vamos a ver ello en un rato. Y hermanos, si no tenemos cuidado, hoy en día vamos nosotros a estar andando como que si no tuviésemos Dios. Cuando no obedezcamos a Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Lo primero, yo quisiera que comprendamos lo siguiente, y que esto es lo que vamos nosotros a estudiar. Que iglesias del Señor y sus miembros, claro está, necesitan continuamente recordar las misericordias de Dios en Jesús. Si usted no hace eso,
usted va a andar sin brújula. Y muchas veces me temo que no lo hacemos. Muchas veces nosotros más estamos pensando en qué queremos, muchas veces nosotros más estamos pensando en las bendiciones que quisiéramos tener antes de recordar las bendiciones que Dios nos ha brindado. Y allí vamos a perder la brújula. Cuando usted y yo, insisto, pensemos más en qué bendiciones deseo tener, qué quisiera que Dios me dé, qué quisiera que Dios haga conmigo, cuando más pensemos en ello y dejemos de pensar las bendiciones que Dios nos ha brindado, vamos a perder la brújula. Y mire lo que dice en el versículo que hemos leído, versículo 11. Por tanto, versículo 11. Y después de decir por tanto, mire lo que menciona. Acordaos. ¿Sí? Vosotros, acordaos. En realidad, este verbo está en la voz imperativa. Esto es imperativo que usted continuamente se esté acordando, esté trayendo a la mente, esté trayendo a su pensamiento. Es imperativo. Pero muchas veces nosotros, por ejemplo, amanece el día, ¿en qué estamos pensando? ¿Cómo quisiera que Dios me bendiga en esto y en esto y en esto y en esto? Nos metemos en el día, ¿qué pasa? Uy, problemas. Y ya estamos, ¿cómo soluciono estos problemas? Seguimos en el día y, uy, la comida. La comida. Y seguimos en el día, el trabajo. El trabajo. Sí, Señor, gracias por el trabajo. Aunque después estamos que nos quejamos por el mismo, ¿verdad? Y ya no estamos pensando en qué es lo que Dios quiere que nosotros nos acordemos. Nos desanimamos, ¿en qué estamos pensando? Pero Señor, ¿por qué a mí? Nos molestamos, pero Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí? Y el Señor nos dice en un momento, tienen que acordarse ustedes iglesia, ustedes miembros de esta iglesia, tienen que continuamente, y es un mandato, continuamente acordarse de qué cosas. Dice aquí, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles. ¿Qué pasaba con la iglesia en Éfeso? La iglesia en Éfeso, en su mayoría, era miembros de la nación o de las naciones gentiles. ¿Quién era un gentil? Eran los que saludaban bastante. Sí, porque mira, usted cuando, no, o los que ceden el asiento, porque usted sube al micro y alguien se pone de pie y le dice, siéntese, ¿qué dice usted? Qué gentil es esta persona. ¿O no? Así decimos. ¿Quién es el gentil? Básicamente, entiéndase que para los judíos el mundo se divide en dos grupos, los judíos y los gentiles. Sí, los judíos, los israelitas, gentiles eran todos aquellos de otra nación, todos aquellos de otra nación. Y vamos a ver más al respecto, pero básicamente es, en la iglesia en Éfeso, la gran mayoría era gentil, de otras naciones. Es más, Éfeso no quedaba en tierra de Israel. Éfeso quedaba en Asia Menor. O sea, primero está Asia Mayor y después Asia... Uy, qué fácil es engañarles a ustedes. ¿Sí? Lo que ahora es Turquía, ¿sí? Usted conoce Turquía en Europa,
es lo que era Asia Menor, o se conocía como Asia Menor. Éfeso estaba allí, en parte de lo que hoy es Europa. Y decía, la mayoría en esa iglesia era gentil, no era de la nación de Israel. Pero sí hubo un grupo menor que eran judíos, una colonia pequeña de judíos allí en este lugar. Así que porque en su mayoría eran gentil, el apóstol le dice, vosotros los gentiles. En otro tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es ese otro tiempo? ¿Cuál es ese otro tiempo antes de Cristo? O sea, antes de Jesús. Eso es lo que le dice. Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, esto es, ¿no? De nacionalidad de una nación distinta a la de Israel. Erais llamados incircuncisión. ¿Qué significa esto? Los judíos le llamaban a aquellos que no eran judíos incircuncisos. No era algo grato, no era un sobrenombre atractivo en la mente de los judíos. Ellos veían a los demás como poca cosa. ¿Por qué razón? Porque la circuncisión, que era práctica judía, era señal de pacto entre Dios y los judíos. Las otras naciones no tenían ese pacto con Dios. Por eso es que los judíos básicamente decían, ¿no ven? Nosotros tenemos un pacto con Dios. Dios es el Dios de nuestra nación, no de ustedes. Le sacaban la lengua, ¿no? Eso era lo que hacían. Y por eso les llamaban incircuncisos. Era una expresión que ciertamente en la mente de los judíos era ofensiva. Si a los gentiles les importaba algo, no lo sé. Pero para los judíos sí. Ustedes son poca cosa. Mientras que, mire usted, dice, erais llamados incircuncisión. ¿Por quién? Por la llamada circuncisión. ¿Quiénes son los circuncisos? Los judíos. Y entienda usted, ciertamente era señal de un pacto. El pacto de Dios con Abraham le dice, tus descendientes tendrán que ser circuncidados. Esa es la señal del pacto. A Moisés también le dijo Dios, circuncídalos. Esa es la señal del pacto de la nación de Israel con Dios. ¿Qué significa? Otras naciones no tenían relación con Dios. Era solo Israel. Solo Israel tenía una relación con Dios. Solo Israel, y los detalles vienen a continuación, no se vayan. Solo Israel tenía una religión divina. El resto de naciones creían en lo que ellos querían. Hermanos, eso éramos nosotros. No piense usted que Dios nos llamó porque vio algo bueno en nosotros, algo maravilloso en nosotros. No. Ya hemos dicho, nosotros estábamos, según la Biblia, muertos en delitos y pecados. Y según la Biblia, no solo estábamos muertos, sino no teníamos a Dios como un Dios a quien escuchar, un Dios a quien seguir. No teníamos. Y aquí vienen los detalles. Mire usted en el versículo número 12. Perdón, no traje mi agua. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo. O sea, en aquel tiempo, entiéndase,
Entiéndase que en aquel tiempo no existía relación entre las demás naciones y Dios. No existía. O sea, antes de que venga Cristo, usted y yo, disculpen, ¿podría traerme el agua que está en la combi? La dejé en la combi. Gracias. Gracias, Ana. Sin Cristo, usted y yo no podemos tener una relación con Dios. Simplemente es imposible. Si Cristo no hubiese venido, usted y yo todavía no tendríamos una relación de iglesia con Dios. Estaríamos en nada. ¿Usted ha leído alguna vez lo relacionado a qué era lo que creían nuestros antepasados? Gracias. Si alguna vez usted ha leído de lo que creían nuestros, porque nosotros estamos muy orgullosos de los incas, por ejemplo, ¿no? De los chimús, de los mochicas, pero ellos no creían en Dios, en el Dios de la Biblia, y conforme la Biblia lo decía. ¿Y por qué es que no creían? Sencillo. No tenían un pacto con ellos, o Dios no tenía un pacto con ellos. Y dos, no tenían instrucciones tampoco de Dios para ellos. Es así de sencillo. Y eso es lo que está diciendo acá. A los gentiles, aquellos que no eran de la nación de Israel, les decían, oye, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Pero no había forma. Recuerde también esto, ¿sí? Que el apóstol está escribiendo a los hermanos en esta iglesia, o sea, en esa iglesia en Éfeso les está escribiendo, les decía, ustedes estaban en nada. No solo ello, les dice que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Alejado significa sin o separado. Estaban ellos destituidos, entienda usted, de la comunión, adoración y bendiciones para uno. Los tiempos antes de Cristo, los gentiles sí podían ser salvos por la fe, o sea, sí podían ser salvos, pero no podían tener religión. ¿Por qué? Porque no tenían instrucciones de Dios, no tenían pacto con Dios. No tenían. Y eso es lo que está diciendo acá. Porque usted también me está mirando como, el pastor, ¿de dónde está inventando esas cosas? Yo estoy leyendo la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Porque si usted presta atención al pueblo de Israel, ¿sí? ¿Ellos sí podían adorar a Dios como pueblo? Sí. ¿Ellos sí tenían una religión con Dios? Sí. La señal del pacto, que era la circuncisión. ¿Y qué si un extranjero venía a ellos y quería adorar con ellos? ¿Podía hacerlo? No. A no ser que lo circunciden. O sea, todo era a través de Israel. Nada más que Israel. O sea, los gentiles, no. Y no solamente menciona acá, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y mira lo que dice, ¿sí? Ajenos a los pactos de la promesa. ¿Dios hizo pactos con Israel? Sí. ¿Le dio promesas a Israel? Sí. ¿Esas promesas son para nosotros? No. No. Porque aún hoy en día escucho a hermanos decir, Dios le prometió a Israel riquezas. Y esas riquezas también son para nosotros. No, un momento.
Esas promesas fueron para Israel, no para nosotros. Porque nosotros pensamos, oye, mírame, Dios le dio a José tantas riquezas. Segurito que también Dios quiere hacer eso con nosotros. No, Dios no nos ha dicho eso. A Israel sí. Si ustedes me obedecieren, si ustedes hicieran lo que yo les digo, si ustedes hicieran esto y esto, yo les voy a dar esto, con detalles. Pero no nos dijo a nosotros. Y aquí lo que la Biblia nos dice es lo siguiente, que Pablo le está diciendo a esta iglesia en Éfeso: ustedes estaban fuera de ello. Eso es lo que dice. Repito, ¿sí? Ajenos, o sea, extranjeros, eso es lo que dice, ¿sí? A los pactos de la promesa. ¿Estoy diciendo con esto que el Antiguo Testamento no debemos leerlo? No, no estoy diciendo ello, claro que sí. Pero lo que sí estoy diciendo es lo siguiente, que todo ello, ¿sí? Los pactos, las promesas, fueron dadas para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Y andaban sin esperanza. Es lo que dice, ¿verdad? Mire lo que dice, sin esperanza. Y es que los pueblos gentiles no entendían de la resurrección. Es que los pueblos gentiles no entendían del Mesías. Es que los pueblos gentiles no entendían que ciertamente ese Mesías iba a venir por ellos. No entendían ellos. No entendían. ¿Se ha dado usted cuenta de lo que la gran mayoría de religiones que no son cristianas creen respecto a la vida eterna? Diferentes cosas. Unos, el cielo y el infierno está aquí. Después de esta no hay otra, ¿o no es así? Y cuando a usted le conviene eso, usted también lo dice eso. ¿O no? Sí, cuando a usted le conviene, sí, aquí está todo. ¿No? Creen que una vez que alguien muere, simplemente está por ahí deambulando. Los fantasmas, ¿no? Los duendes, las almas perdidas, las almas que están sin paz y todo eso. Eso es lo que creen. Otros creen que una vez que alguien muere, su alma va a entrar en otro ser. Si fue bueno, quizás entra en una vaca, porque vacas son los animales sagrados para algunas de esas religiones. Si fue malo, quizás entra simplemente en un gusano. ¿Y al gusano qué se le hace? Se le pisotea rapidito. ¿No? Hay tantas cosas que se... Y eso es lo que los gentiles también creían en el pasado. Hay tantas cosas. Hermanos, si usted y yo no tuviésemos a Cristo, usted y yo, todavía nuestras naciones estarían creyendo en esas cosas. Lo dije, de los incas. Increíble lo que ellos creían. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que habían tribus, ¿sí? Incas y aún pre-incas, que eran carnívoros? Sí, se comían unos a otros. ¿Sabían ustedes que habían tribus pre-incas e incas que hasta se despiojaban los unos a los otros? Y usted dirá, pero yo también veo eso, ¿no? A veces alguien está sentadito ahí delante, ¿no? Por lo general, yo no sé por qué razón, pero por lo general son niñas a las que se les despioja. ¿Se ha dado usted cuenta de ello? Varones, no tanto. O sea, nosotros, los varones, somos menos piojosos. ¿Pero por qué yo estoy diciendo esto? Porque en ese entonces, ¿saben qué es lo que hacían con los piojos?
se los comía. Hermanos, lo que la gente creía y hacía era increíble. Y en lo religioso también. Por eso es que ustedes han leído quizás que en tiempo del Antiguo Testamento otras naciones hasta sacrificaban en holocausto a sus propios hijos. Eso era lo que hacían, porque estaban ellos sin brújula. Y qué triste fue porque Israel, que tenía brújula, se contagió de ellos. A nosotros muchas veces nos es difícil pensar que iglesia es tan especial para Dios. Lo dije hace un rato. En tiempo del Antiguo Testamento, si uno no era israelita o si uno no adquiría la nacionalidad israelita, no podía adorar a Dios. Hermanos, entienda usted lo siguiente. Mientras usted, siendo hijo de Dios, no es miembro de la iglesia o de la iglesia del Señor, usted está andando sin brújula. Porque mientras usted no sea miembro de la iglesia, usted no va a poder obedecer a Dios como Él desea que usted le obedezca. Y mucha gente se me va a venir encima por esto. Mucha gente se me va a venir encima diciendo, pero ¿cómo es posible? O sea, que haya gente que cree en Dios, pero que no es miembro de la iglesia y que no adoran a Dios. Hermano, no lo digo yo, es lo que la Biblia dice. Porque no estamos haciendo caso a Dios. Pasó en el Antiguo Testamento con Israel, nuevamente, ¿sí? Miembros de otras naciones podían adorar a Dios. Puede ser que hayan sido creyentes, pero podían adorar a Dios. No, a no ser que se hacían israelitas. O sea que en nuestros días también aquellos que son creyentes, sí, pero no son miembros de la iglesia, no pueden adorar a Dios. Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Le dice, vosotros, antes, no podían. Tienen que ustedes obedecer al Señor en la señal de ese pacto entre Dios y su iglesia. ¿Cuál es la señal de ese pacto? El bautismo. Mientras usted no obedezca a Dios o no esté dispuesto a obedecer a Dios en el bautismo, usted no va a poder, hermanos, tampoco disfrutar del privilegio, del honor de ser miembro de la iglesia en adoración a Dios. Nosotros muchas veces decimos, pero el bautismo no es tan importante como la salvación. Yo pienso que depende de qué habla o a qué se refiere. Si hablamos de salvación, obviamente el bautismo, en ese sentido de salvación, de ser salvo, no requiere de bautismo. O sea, el individuo no requiere de bautismo para ser salvo. Solo requiere de la sangre de Jesús. Pero el creyente, aquella persona que sí ha dicho, Dios, perdóname de mis pecados, yo acepto a Jesús como mi Salvador, no va a poder adorar a Dios mientras que no le obedezca a Dios en el bautismo y sea parte de la iglesia de Jesucristo. Simplemente es imposible. Eso era lo que pasaba con los gentiles. Eso es lo que pasa con aquellos que simplemente quizás quieran adorar a Dios a su manera. No se puede. No se puede adorar a Dios a la manera de uno. Usted dirá, el pastor está que trata de que yo me bautice.
No, lo que yo estoy tratando es simplemente de que estudiemos la Biblia. El pastor quiere que haya más miembros en la iglesia. No necesariamente, lo que yo estoy tratando de hacer es que estudiemos la Biblia. Y mi labor es tratar de compartir la palabra lo más claro posible. Y muchas veces estas cosas quizás no gusten. Pero no se trata de si gusta o no se gusta, de lo que se trata es de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hermanos, mire lo que les dice aquí, acuérdense de todo esto. Acuérdense. O sea, esta iglesia, antes de obedecer a Dios, estaban muertos en delitos y pecados. Esta iglesia estaba sin Cristo. O perdón, estos hermanos, no esta iglesia, estos hermanos estaban sin Cristo. Estos hermanos estaban sin el pacto, sin las promesas de Dios. Una de las cosas que leí hace poco, y no sé por qué, simplemente me topé con ello. Ya sé por qué. Pero no les voy a decir el por qué. Simplemente esta persona decía, sí, esta otra persona es mi pareja, pero no pienso casarme con esta otra persona. Porque simplemente no creo en eso y creo que el matrimonio es simplemente un papel. O sea, la gente hace las cosas a su manera. Es su derecho. Yo no me voy a meter a condenar. La gente hace las cosas a su manera. Es su derecho. ¿Sí? No estoy diciendo que esté correcto, no estoy diciendo que esté equivocado. Simplemente tienes el derecho. ¿Sí? Pero me temo que muchas veces también nosotros creyentes estamos tratando de hacer eso con Dios. No, ya yo soy creyente, pero no me voy a bautizar. Porque hay mucho compromiso. Hermanos, si tú eres creyente y no quieres obedecer al Señor en el bautismo porque es mucho compromiso, lo que está diciendo es, no quiero comprometerme con Dios. Por más que digas, no, pero no es importante, por más que digas que no es esto, y no se puede adorar a Dios, hermanos, de esa forma. No se puede. Por más que, claro, nos reunamos y venimos y cantamos y además, y qué bacán. Pero no se trata de que bacán. De lo que se trata es, Señor, ayúdanos ciertamente a poder estar contigo en ese tu trono, que tú lo mereces y que nos ofreces. Para nosotros en verdad adorarte. Y no podemos adorarte mientras nosotros no estemos dispuestos a obedecerte a ti. Nosotros iglesias pensamos que iglesia es un asunto más de cuántos vienen. Para Dios, iglesia es un asunto más de cuánto nos rendimos. Y mire lo que dice al final de este versículo número 12. Y sin Dios. La palabra sin Dios es ateo. Eso es lo que es. La palabra aquí, sin Dios es ateo. Y claro, para nosotros un ateo es todo aquel que no cree en Dios. ¿Correcto? Y ciertamente no está mal. Pero ateo también puede ser alguien, porque dije, gentiles podían creer en Dios. ¿Podían ser salvos? Sí podían ser salvos. Pero no tenían religión. O sea, andaban deambulando en lo que a religión se refiere. Andaban sin Dios en lo que a religión se refiere. ¿Por qué razón? Porque el pacto no era con ellos. El pacto era con Israel. Yo me temo que muchos de nosotros, a pesar de ser creyentes, a pesar de ser miembros de la iglesia, quizás estemos andando sin brújula, sin Dios, siguiéndonos a nosotros mismos. A eso es a lo que se refiere. Los gentiles
no seguían a Dios. Porque no podían, no tenían el privilegio. Los israelitas sí. Y aún ellos teniendo ese privilegio, tampoco seguían a Dios, se seguían a sí mismos. Hermanos, ser miembro de una iglesia en verdad es un privilegio, es un honor. Pero ser miembro de una iglesia significa yo me despojo de mí mismo. Porque tengo que seguir a Dios. Tengo que vivir con brújula en este mundo. Mire lo que dice nuevamente al final. Ellos, dice, andaban sin Dios en el mundo. Usted y yo quizás tengamos a Dios. Usted y yo quizás tengamos la palabra de Dios. Pero usted y yo, mientras nosotros no sigamos a Dios, mientras nosotros no obedezcamos a su palabra, usted y yo vamos a estar andando sin brújula. Porque no estamos siguiendo a Dios. Qué hermoso es ser miembro de la iglesia del Señor. Qué honor. Si nosotros miramos a nuestro pasado, podríamos nosotros decir, oye, yo estaba muerto. Jesús me resucitó. Oye, yo no tenía nada con Dios, pero Dios me está brindando cuántos privilegios, cuántos honores para ser miembro de la iglesia de Cristo. Seamos miembros conforme a Él, no conforme a nosotros. Aprendamos a usar la Biblia, aprendamos a usar la brújula. Y nuevamente la tercera palabra del versículo 11, acordaos. Que siempre nosotros estemos teniendo esto presente, cuánto Dios ha hecho por nosotros. No se deje distraer por lo que ocurre, por lo que quiere usted que ocurra, sino por lo que Dios hizo por nosotros. Hermanos, lo que Dios hizo por nosotros es inigualable. No existe cosa en esta tierra que le llegue siquiera a los pies a lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús, de darnos vida y hacernos miembros de su cuerpo, que es la iglesia. No hay. Él lo hizo por su gracia, por su misericordia, por su amor. Seamos la iglesia que Él quiere nosotros pudiésemos ser. Nos ponemos todos de pie, por favor. En reverencia, hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias por Jesús. Es increíble cómo es que muchas veces nosotros, Señor, nos ufanamos en razón a que quizás hemos salido de la ignorancia porque tenemos una profesión, una carrera. Hemos salido quizás de la pobreza porque tenemos algunos bienes. Quizás también, mi Señor, hemos salido de otras cosas en razón a que hemos acumulado cosas. Pero no nos damos cuenta, mi Señor, espiritualmente hablando, de dónde nos ha sacado. Es más, muchas veces más preferimos caer en la vanidad de los cambios en otras cosas que caer, Señor, en la humildad de reconocer cuánto tú, Señor, has hecho por nosotros, sacándonos de entre los muertos y a la vez también, Señor, brindándonos el privilegio de llegar a ser pueblo tuyo, a pesar de no ser tu pueblo. Padre, gracias. Enséñanos a recordar ello siempre. Enséñanos, mi Señor, a entender ello siempre. Enséñanos, Padre, a vivir para la gloria y la honra tuya siempre. Que esta tu palabra nos haga, Señor, en verdad reflexionar, meditar, y nos haga comprender cuánto necesitamos rendir nuestras vidas a ti.
En Jesucristo, mi Señor y Salvador, te pedimos estos favores. Amén. Ahí de pie, hermanos, vamos a cantar el himno número 185, hermanos. Ya mi vida se la debo a Jesús porque Él murió en la cruz por mí. Ya mi vida se la debo a Jesús porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Yo me rindo a los pies de Jesús, mi Señor, porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Jesús, mi Señor, porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Tres estrofas, hermanos. Me había olvidado de decirlo antes. Bueno, el pastor. Entienda lo grande que Dios es, lo maravilloso que Dios es. Que estando muertos en delitos y pecados, en Jesús Él nos da vida. Quizás usted, en esta mañana, usted entiende que usted está muerto en delitos y pecados. ¿Qué significa ello? Que usted no tiene una relación con Dios. ¿Qué significa ello? Que básicamente, en términos muy claros, si usted muere en estos momentos, usted se va al infierno. Eso es lo que significa. Pero quizás usted en esta mañana, usted entiende, cierto, qué grande mi Dios, que envió a su Hijo para darme perdón. Y hoy quiero yo decirle, Dios, perdóname. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Habrá alguien que quizás quiera decirle ello a Dios. Habrá. Quizás usted entiende también, cierto, qué privilegio, qué honor es el poder ser parte de una iglesia del Señor, de la iglesia de Jesucristo. Hoy lo entiendo. Porque andar sin Él es andar sin brújula. Andar sin Él es simplemente andar y esperar a que sí, Señor, bendíceme. Porque Dios es bueno, Dios me bendice. Y Dios te está diciendo, hijo, yo te estoy dando mi palabra para que tú entiendas y para que tú obedezcas. Ahí está la bendición. Pero nosotros queremos, no, pero igual yo. Y quizás en esta mañana tú entiendes, siendo hijo de Dios, que es cierto, Dios desea
Dios quiere y Dios ha trabajado para que tú seas miembro de su iglesia. Y hoy quizás tú quieres decirle, sí Señor, yo quiero ser miembro de esta iglesia, quiero obedecerte en el bautismo. ¿Habrá alguien que quiera decirle eso a Dios? De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo. Sin rumbo, sin brújula, sin norte. Pero quizás tú eres ya creyente, tú eres un hijo de Dios, tú eres también miembro de la iglesia, has obedecido al Señor en el bautismo, pero crees que iglesia simplemente es un complemento. Y Jesús te dice, oye, no, iglesia no es un complemento. Iglesia es un honor, es un privilegio. Muchas veces nosotros pensamos, no, pero ya tanto iglesia ya. ¿Y por qué no? Honestamente, ¿por qué no? O a veces alguien se molesta con nosotros o nosotros nos molestamos con alguien y, no, pues ya, no, yo tampoco voy a estar así, yo tampoco me voy a prestar para eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Simplemente obedece al Señor. Si tú tienes un problema con alguien, habla con ese alguien. Eso es lo que dice la Biblia. Pero estar haciendo lo que uno quiere ya significa nuevamente dejando de lado la brújula. No, pero estas cosas no me gustan. Hermanos, no nos damos cuenta del privilegio que significa ser miembro de iglesia. Ay, que me siento un poquito mal y no voy por eso. Y ciertamente cada quien necesita tomar decisiones, pero tómelas en el Señor porque muchas veces las tomamos en nosotros mismos. Y eso no es iglesia. En lo que a mí respecta, hermanos, yo tendría que estar casi muerto como para no participar de la iglesia, ¿sí? Porque sé lo que es. Es el cuerpo de Cristo. No, pero yo también tengo mis cosas que hacer. ¿Y qué pasaría si las dejas de hacer para hacer las cosas de la iglesia? Entenderíamos con nuestras obras que ciertamente es un privilegio ser miembro de la iglesia de Jesús. Pero muchas veces nosotros no nos estamos acordando de las cosas, ¿se da usted cuenta? No nos estamos acordando y estamos más pensando en lo nuestro, en lo nuestro. Y terminamos andando sin Dios. Y más bien con nosotros mismos. Necesitamos rendir nuestras vidas a Jesús. Necesitamos nosotros comprender una vez más que es iglesia, el cuerpo de Cristo, y nosotros miembros, un privilegio, un honor, una bendición. ¿Por qué cree usted que en el pasado miembros de iglesias, hasta dispuestos a dar su vida, estaban por Cristo? ¿Sabe usted por qué? Porque ellos recordaban, porque ellos se acordaban de lo que Jesús había hecho por ellos. ¿Por qué cree usted que a nosotros nos está costando? Porque no nos estamos acordando. Y simplemente algo no nos gusta y no nos damos cuenta de cuán bendecidos somos. Cuán bendecidos somos. Quizás usted como miembro de iglesia, entendiendo esto, usted hoy quiere decirle también a Dios, Dios perdóname. Ciertamente iglesia es mucho, es bastante. Y yo lo quiero hacer a mi manera.
Habrá alguien que quiera decirle eso a Dios, levanta la mano. Habrá alguien que quiere decirle, Señor, perdóname, ciertamente, no mereces mucho más. No solo por quién eres, sino por todas las cosas que por mí has hecho. ¿Se imagina usted si Jesús ni bien llegó a esta tierra hubiese dicho, no me gusta eso? Jesús, si bien llega a esta tierra, hubiese dicho, oye, ni siquiera me hacen caso. Me temo que eso es lo que hacemos muchas veces nosotros con Jesús y su iglesia. En reverencia nos dirigimos y despedimos en oración. Hermano Renato, por favor, dirígenos. Señor Padre Santísimo, gracias Señor por el servicio que nos ha permitido tener. Gracias Señor por darnos esa oportunidad en nuestra misericordia, Señor, de poder reunir con tu iglesia, Señor, por amar a Jesucristo. Gracias Señor porque eres muy claro, Señor, en tu palabra. Eres muy claro, Señor, en tus enseñanzas. Y ojalá podamos darnos cuenta, Señor, de la vida que estamos llevando. Ojalá podamos darnos cuenta de las decisiones que estamos tomando y que hemos tomado, Señor. Y ojalá en función a ellos, Señor, podamos reflexionar respecto a nuestra vida, Señor. Podamos reflexionar respecto a quién es nuestra prioridad, a quién estamos sirviendo, Señor. Recordemos, Señor, que no podemos servir a los señores. Estamos con el mundo, estamos contigo. Y definitivamente el mundo no hay absolutamente nada, Señor, comparable contigo. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de ello, a entender que el amor que estamos buscando, Señor, la paz que estamos buscando, la tranquilidad que tanto anhelamos, Señor, solamente la vamos a encontrar en ti, solamente la vamos a hallar en Cristo, Señor. Te pido por la iglesia, por cada uno de los miembros, para que ojalá, Señor, podamos entender cuán importante es tu iglesia para ti, Señor. En cuán alta estima la tienes, Señor. Que ojalá nosotros, teniendo en este cuerpo de Cristo, la cual podamos servir, Señor, como te lo mereces. Definitivamente, Señor, es imposible que logremos ese punto, Señor. Tú mereces mucho más que lo que te damos, Señor. Pero que ojalá en cada día podamos ser un poco más responsables, un poco más cercanos, Señor. Te pido por los hermanos para que nos puedan realizar bien a cada una de nuestras casas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, por supuesto. Perdónanos, Señor, porque realmente llevamos una vida, Señor, contrario a lo que entendemos, contrario a lo que leemos, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a cada vez rendirnos más, Señor, que ojalá podamos estar firmes, Señor, y terminarnos. Todos los favores, Señor, que Amén, amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Recordemos a 6 de la tarde, tarde de familia en forma virtual. ¿Sí? Que tengan buen día.